Hola, Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que me ven por YouTube, por Facebook. En esta preciosa y bella tarde se presenta a ustedes el hermano misionero de Dios Rodríguez, de acá de Ecuador, ciudad de Machala. He sentido de parte del Señor en compartirle en esta preciosa noche, ya tarde, casi noche, un tema de parte de Dios, un tema que en estos últimos tiempos ha sido muy polémico, ha creado mucha polémica dentro del pueblo de Dios, un tema muy controversial, discutido, y hasta ha causado divisiones. Entonces, el tema de esta tarde que quiero compartir de parte del Señor es sobre el diezmo según la antigüedad. Hermano, amigo que me escuchas, antes de entrar al tema, quiero decirle a usted que escucha este video, que lo ve y lo está escuchando, que esta persona que está aquí al frente de usted por medio de estas cámaras, no es una persona divisionista, no es una persona que está en contra de ningún pastor y de ninguna iglesia. Misionero de Dios no es una persona que anda dividido de las iglesias y anda por los aires sin pertenecer a ninguna iglesia. El hermano misionero de Dios Rodríguez ministra una obra. Tengo 10 años convertido a Cristo. Hace 10 años que Cristo me llamó, y a los 15 días convertido, Dios utilizó mi vida levantando una iglesia, una obra, acá en la ciudad de Machala, en el lugar donde yo soy nacido. Acá en un lugar, parte del campo, llamado Corralito. Es un pueblo con no muchos habitantes, pocos habitantes, pero ahí Dios le plació levantar a esta persona, llamarlo, levantarlo y levantar una obra. Son ya 10 años que yo tengo al frente de esa obra, como pastor llamado por Dios, como líder, como persona principal en esa obra. Entonces, misionero Dios Rodríguez es una persona que administra una iglesia, una persona que está también bajo la sujeción de Dios. Misionero de Dios es una persona que también está enseñando, instruyendo, guiando a otros hermanos a la salvación y la vida eterna. Pero cuando se trata de los temas de Dios, soy muy temeroso y muy respetuoso. Entonces, esa es una de las razones que Dios me ha llevado a ser muy cuidadoso cuando yo hago mis enseñanzas, cuando enseño en la iglesia. Trato de hacerlo todo por amor a Dios. Sé que Dios es quien me llama, quien me sostiene y quien me paga y me recompensa. Y cuando se tratan de temas de Dios, siempre trato de hacerlo es amparándome en la palabra de Dios. Y no quiero por nada del mundo caer en el error de tergiversar la Biblia, la palabra, por buscar intereses propios, personales míos. Yo sé muy bien que yo puedo enseñar en mi iglesia sobre el diezmo. Puedo obligarlo a los hermanos que den el diezmo. Puedo incluso hasta meterle temor diciendo que son ladrones y se van a ir al infierno el día que se mueren si no diezman. Pero, hermano, amigo, nosotros tenemos que ser personas temerosas de Dios, muy temerarios de Dios. Tenemos que ser personas honestas, transparentes y comprometidos con Dios y con esta verdad que es la palabra de Dios. No puede ser cambiada. Si es iglesia de Dios, debe someterse, sujetarse a esta palabra. Si es iglesia de Dios, esta palabra debe ser el manual de fe y conducta de la iglesia, la Biblia. Y si en tu iglesia no te enseñan de acuerdo a la Biblia, a la palabra, o te están tergiversando los mensajes, engañando con la Biblia mismo, entonces cualquier cosa puede ser eso, un club social, un lugar de reuniones, pero menos va a ser iglesia de Dios. Si es iglesia de Dios, tiene que enseñarse la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser la regla de fe y de conducta del cristiano.
Si en tu iglesia no se está enseñando la Biblia, la palabra de Dios, no es la regla de fe y conducta, entonces cualquier otra cosa puede ser, pero menos iglesia de Dios. Entonces, como siervo de Dios, como ministro, soy muy temeroso de Dios y siempre trato de estar alineado a la palabra, hablando con la palabra. Usted puede hacer miles de videos en refutación sobre el diezmo, pero me gustaría verlo usted actuar con la palabra, exponer con la palabra. Me gustaría ver sus enseñanzas sobre el diezmo, pero con respaldo bíblico. Gloria al Señor. Así como lo voy a hacer yo en esta preciosa y bella noche, amados hermanos y amigos. Gloria al Señor. Bien, para entrar al tema, quiero invitarte a una cita bíblica. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, y en el versículo 11, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que en esta noche tu servidor va a exponer el tema sobre el diezmo, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis criterios, a mi pensamiento, a lo que yo creo, a mi conveniencia. No, para nada. Dios nos guarde. Dios me guarde de hacer esas cosas. Dios me guarde de un día ser juzgado por Dios por no haber enseñado la palabra, no haber enseñado la verdad. Gloria al Señor. El que no enseña la Biblia, el que enseña la palabra de Dios en su iglesia y habla palabras de sus pensamientos, sus emociones, habla palabras que le convienen, lamentablemente se ha alejado de Dios. Está envanecido, nada de eso. Se ha corrompido su corazón. Gloria al Señor. Entonces, la palabra dice en esta noche que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entramos al tema. El diezmo según la antigüedad. Bíblicamente. Amado hermano y amigo que me escuchas, cuando un maestro viene diciendo que es de Dios, viene de parte de Dios, gloria al Señor, a enseñarte a ti algo, a darte una prédica, un tema, una enseñanza, no sé, cualquier cosa se puede hacer, refiriéndose al tema de Dios, refiriéndose a las cosas de Dios. Los temas, las enseñanzas deben de sostenerse en la palabra de Dios, considerando aquí la hermenéutica, considerando quién habló, o sea, si quien habló fue Dios en esa porción de la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque en la escritura también está escrito un libro como es el de los Proverbios, Eclesiastés, libros escritos por el hombre más rico del mundo, de la tierra en su tiempo, y más inteligente y sabio, como fue el rey Salomón. Salomón, en Eclesiastés, muchas veces la gente incita con sus mensajes a comer y a beber. Y ahí donde se agarran de esos textos, hay veces una secta por ahí, un movimiento llamado Testigo de Jehová, que ellos dicen que no es pecado beber, no es pecado tomar. Ya, te hago nomás esa comparación para que te des cuenta. Entonces, por eso es importante para hacer un estudio bíblico, ver quién habló, a quién habló y el tiempo que habló. Y usted dirá en esta noche, bueno, ¿por qué el misionero de Dios me dice estas cosas? ¿Por qué enseña estas cosas? Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 32, dice lo siguiente. Vamos para allá, hermano. 1 Corintios, capítulo 10, verso 32 dice: escuche, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Una vez más, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Porque Dios en su palabra habla
a tres grupos: judíos, gentiles y al pueblo de Dios. Judíos, la nación de Israel. El pueblo de Dios que Cristo levantó con su propia sangre, compró la iglesia de Cristo. Y a los gentiles, a los que no conocen a Dios, pecadores. La Biblia habla para esos tres grupos. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, cuando va a preparar un sermón, usted tiene que tratar de orar a Dios y tratar de diferenciar eso, para que usted dé una buena enseñanza, una buena interpretación a la Biblia y una buena enseñanza a los oyentes, y así no se confunda usted ni crea confusión en la iglesia o en los oyentes. Como hay muchas sectas hoy en día que malinterpretan las escrituras, le dan una interpretación terrible. Quieren en estos tiempos aplicar unos textos a la iglesia que no son para nosotros, no son para estos tiempos. Quieren hacerle decir a la Biblia o a Dios cosas que Dios jamás quiso decir. Es tremendo ver la falta de conocimiento en la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, consideremos esto. ¿Quién habló? ¿A quién habló? Y el tiempo que habló. La Biblia habla para esos tres grupos: judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. La Biblia habla también para tres tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Una vez más, escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. La Biblia habla para tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La Biblia habla para tres tiempos: pasados, presente y tiempo futuro. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Gracias te doy, Padre, en esta preciosa y bella noche. Ahora, ¿qué significa el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué significa el diezmo? El diezmo, amable oyente, es la 10ª parte. Ahora voy a correr un poco rápido. El diezmo es la 10ª parte. El diezmo fue antes de la ley. Sí, antes de la ley. Y el primer hombre que diezmó aquí en la tierra fue Abraham. Fue el primero que diezmó. Génesis capítulo 14 en el versículo 20. Usted puede probar esto. Génesis 14, 20. Vamos un ratito para allá. Génesis 14, 20. Aquí yo cargo mi Biblia. Génesis capítulo 14, verso 20. Amable oyente, vamos para allá un ratito. Gloria a Dios. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice de la siguiente manera: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el primer hombre que en la Biblia diezmó a un hombre acá llamado Melquisedec, un sacerdote llamado Melquisedec, fue Abraham. Abraham diezmó a Melquisedec. Gloria al Señor. Los diezmos de Abraham eran materiales, de los que Abraham recuperó al destruir a los reyes del norte. Abraham diezmó a Melquisedec en gratitud a la bendición que este rey Melquisedec, tipo Dios, le había dado a Abraham, la victoria. Gloria a Dios, aleluya. Bien, vamos a continuar. El diezmo de Malaquías, capítulo 3. Gloria al Señor, aleluya. Amado hermano, entonces hacemos esto aquí. El diezmo de Abraham fue en gratitud a la victoria que
este sacerdote le había dado a Abraham en la guerra contra los reyes del norte, ¿no es cierto? Génesis capítulo 14, verso 18 y verso 19. Gloria al Señor, lo que terminamos de leer hace un momento. Bien, para continuar, el diezmo de Malaquías capítulo 3, verso 10, es el mismo que está ahorita pasando por su mente. Era según la ley levítica. Y ahí, sí, el que no diezmaba recibía juicio. El que no diezmaba era maldito. El que violaba esa ley. ¿No es cierto? Por eso que Malaquías 3:10 dice: malditos sois, con maldición. ¿No es cierto? El que no trae los diezmos al alfolí. Gloria al Señor. Ahora, Dios había prometido a Israel bendecirlo terrenalmente. Le había prometido a Israel bendecirlo. Bendecir su tierra, los frutos del campo, sus animales, sus manadas. Dios había prometido eso a Israel. A Israel. Entonces, pero a cambio de que ellos guardasen la ley del Señor. Y la ley, una de las cosas que decía la ley levítica, era aquellos que tenían que dar el 10%, el diezmo. Entonces, si no lo hacían, eran malditos. Israel había traicionado a Dios, había dado la espalda a Dios. Israel no había dejado de diezmar. Entonces, como consecuencia, Dios levanta a un profeta llamado Malaquías. Por eso es el libro Malaquías, el libro del profeta Malaquías. Malaquías, y envía a profetizar, a hablarle a Israel. Y una de las cosas que él habló fue su Malaquías 3:10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Preguntaron. En vuestros diezmos. Por eso sois malditos con maldición. Gloria al Señor. Porque Malaquías profetizó de parte de Dios a Israel, diciéndole estas palabras que te menciono ahora. Gloria al Señor. Ahora, ¿cada qué tiempo diezmaban antiguamente? ¿Cada qué tiempo era el diezmo, hermano, antiguamente? Cada año, según la Biblia, cada año. Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Vamos para allá un momento. Deuteronomio 14:22. Dice de la siguiente manera. Deuteronomio 14:22 dice: indefensiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerá delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí tu nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿qué diezmaban, hermano? ¿Qué diezmaban? Aleluya. Lo que terminó de escuchar. El fruto que producía, que daba la tierra. Gloria al Señor. ¿Cada qué tiempo lo hacían? Cada año. Una vez más, verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Escuchen, cada año, hermano. Cada año dice. ¿Y qué diezmaban? El producto que daba la tierra. O sea, el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, los animales. Eso dice el versículo 23 de Deuteronomio capítulo 15:23. Y comeréis delante de Jehová Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que
aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, ¿dónde almacenaban el diezmo? ¿Dónde almacenaban el diezmo? Que recogían en el alfolí. Malaquías 3:10. Vamos ahora sí a Malaquías 3:10. Malaquías capítulo 3. Verso 10. Dice: ¿quién también hay de vosotros? Malaquías 3:10, hermano. Perdónenme un ratito. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A dónde? Traían los diezmos a un lugar llamado alfolí. Alfolí. ¿A quién está hablando aquí Dios por medio del profeta Malaquías? A la nación de Israel. Dios había prometido a Israel bendecirlo aquí en la tierra, prosperarlo aquí en la tierra, a cambio de que Israel guarde sus leyes, sus mandatos, que Israel traiga los diezmos. Una de la ley eran traer los diezmos, diezmar. ¿Sí? Entonces, si Israel diezmaba, Dios abría la ventana de los cielos y derramaba la lluvia que regaba la tierra del campo y producía alimento, y también las plantas recibían agüita, recibían su agüita y ellas crecían. Eran regadas y paraba la sequía. Gloria al Señor. Entonces eso Dios prometió a Israel, hermano. A Israel, amigo. Amén. Entonces, el alfolí era un almacén. El alfolí era un lugar, un almacén, una tipo bodega, donde se guardaba lo diezmado, todo lo recogido. Los judíos guardaban el diezmo ahí en ese lugar llamado alfolí. Gloria al Señor. También el diezmo era distribuido, hermanos. ¿Qué hacía? Usted preguntará, bueno, ¿y qué hacían con todo ese diezmo que cogían? Recuerde que la Biblia dice que hubo una tribu que no recibió heredad, y fue la tribu de Leví. Ahora, ¿qué hacían con todo ese diezmo recogido que recogían cada año? Entonces lo almacenaban en el alfolí. ¿Y qué hacían con ese diezmo? Ese diezmo era distribuido, según el antiguo pacto, según la ley, para 3 sectores. Sector número 1, al levita. Sector número 2, al extranjero. Sector número 3, al huérfano. Y sector número 4, a la viuda. Hablamos con palabra, hablamos con Biblia. Vamos, Deuteronomio 26:12. Deuteronomio 26:12. Vamos hacia allá, hermano. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Dice: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año, una vez más, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Número 1, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Bien, amado hermano y amigo, este era el diezmo según la ley, según la antigüedad. Este era el diezmo que se habla hoy en día en muchas iglesias, que muchos predican, muchos enseñan, se toman de la Biblia. Incluso te dicen que si no diezmas eres un ladrón, estás perdiendo el tiempo en la iglesia, y que si te mueres de nada te serviría haber recibido a Cristo, haber ido a la iglesia, haber apartado del pecado, del alcohol, no sé, de la droga y cuánto más pecado que hay. De nada te serviría, de igual te vas al infierno porque no estás diezmando. Amado hermano, ¿sabe qué está haciendo ese maestro? Está mintiendo usted, le está engañando, está manipulando la palabra. En el nombre de Dios se está enriqueciendo, y en el nombre de Dios le está robando y quitándole la plata a usted. No sé si usted lo hace conscientemente o inconscientemente, pero nosotros, pues, que conocemos a Cristo, al Señor, tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros los creyentes, de estudiar, de escudriñar, de leer la Biblia personalmente, amado hermano y amigo, para que no te engañen con la palabra. La palabra dice:
Amados hermanos, que no hay que tomarse el nombre de Dios en vano, por favor. Gloria al Señor. Amado pastor, hermano, es tiempo de arrepentirse, de reconciliarse con el Señor, dejar de engañar, de mentir, dejar de aprovecharte del pueblo. Una de las cosas que más odio, aborrezco, es que me vean la cara de ingenuo, de torpe. No te aproveches porque pronto en tu iglesia tienes hermanos que no han estudiado, no han ido a la escuela, no saben leer la Biblia. No se trata de aprovechar con la escritura para cogerse textos que no son para nosotros, textos que ni siquiera tienen sentido de enseñarlos y los enseñan en estos tiempos. Y si tanto quieres coger el diezmo, entonces ir a los hermanos que te traigan pues fruto del campo, pues. Porque el diezmo no era dólar, no era dinero. Y el dinero existe desde que Dios creó el mundo. Hizo el dinero, Dios hizo los ríos, hizo el oro, había la plata. Pero nunca el diezmo fue dinero, nunca fue plata, nunca fueron cash, dólares. Y si tanto te place coger el diezmo, distribúyelo como dice la Biblia. Al levita, al huérfano, a la viuda, al desamparado. No te lo cojas. Pero lo mejor acá es no hacerlo, no enseñar cosas que Dios nos manda a enseñar. No predicar cosas que Dios nos manda a predicar. Si en verdad eres siervo de Dios, si en verdad temes a Dios, si en verdad tienes amor a la iglesia, al pueblo de Dios, anda en busca, en rescate de las almas perdidas. No te aproveches de la gente. No te aproveches. No prediques por interés al dinero. No trates de levantar obras, iglesia, por coger dinero, por coger plata. Si Dios te llamó, Dios te va a honrar. Si tienes llamado de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a pagar. Es notorio y claro darse cuenta como muchos hoy en día levantan iglesias, obras, por interés al dinero. Te entró la vaguería, no quieres trabajar, no quieres ganarte el pan con el sudor de tu frente, como manda la palabra. Y por eso quieres levantar obra, iglesia, para cobrar y coger el diezmo a los hermanitos con la Biblia, mentirles y engañarles. Hacerle querer decir a Dios algo que Dios no dice. La palabra dice que no tienes que tomarte el nombre de Dios en vano. La Biblia en el Nuevo Testamento no habla ya de diezmo. Jesús no diezmó, los discípulos no diezmaron. Jesús no manda a diezmar jamás en el Nuevo Testamento. No manda. Escuché por ahí, me dio mucha tristeza y pena a uno que refutaba por ahí sobre el diezmo. Cogerse el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús los reprende, les llama la atención, les llama a corregir a los maestros de la ley, a los fariseos. Entonces, de ahí se toma un texto que quiero leerlo en esta preciosa tarde. Antes de terminar, hermano, amigo, escuche lo que dice Mateo capítulo 23, verso 23. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y estos que hablan, enseñan el diezmo, quieren refutar a las contradicciones, amado hermano, de ciertos ministros que los quieren, amado hermano, avergonzar porque están haciendo algo que no se debe hacer ya en la iglesia en estos tiempos. Se toman el único texto que habla en el Nuevo Testamento sobre el diezmo. No, sí habla. ¿Quieres que te muestre dónde habla el Nuevo Testamento de diezmo? Sí, vamos a Mateo 23, verso 23 dice. Y te leen este texto. Qué pena, qué pena. Porque aquí en ningún momento Jesús está mandando al pueblo a diezmar. Aquí en ningún momento Jesús dice que hay que diezmar. Por lo contrario, está reprendiendo a los fariseos y diciéndole lo hipócritas y falsos y mentirosos que ellos eran. Ellos no vivían la ley, no vivían la palabra. Nomás se disfrazaban como ministro de Dios, se disfrazaban como ángel de luz, se disfrazaban, aparentaban nomás ser hombres de Dios y no vivían lo que enseñaban. Y utilizaban en el nombre de Dios como maestro de la ley para aprovecharse de la gente y cobrarles el diezmo, quitarles el diezmo.
llevárseles el diezmo. En ningún momento Jesús está aquí mandando a diezmar, hermano. Pastor, no está Jesús mandando a diezmar aquí en ningún momento. En ningún momento. Está reprendiendo a los fariseos. Interpreta bien la Biblia. Así que si piensas cogerte este texto para refutar este estudio, mejor no lo hagas. Y si no tienes, mejor pedir perdón a Dios, reconciliarte. Él te ama y te perdonará. Rectificar las enseñanzas malas, erradas, tergiversadas, que no están glorificando el nombre de Dios, sino más bien al diablo, que están haciéndote perder credibilidad como pastor o como ministro, porque tarde que temprano todo sale a la luz y todos se van a dar cuenta que no estabas enseñando de acuerdo a la palabra. Hermano, te amo en el amor de Cristo. Pastor, te amo en el amor de Cristo. Evangelista, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo, hermano, iglesia. Y espero que con esta enseñanza no haberte ofendido. Y si te ofendiste, piénsalo 1000 veces y reclámale a Dios. Reclámale a Dios. No te sientas ofendido, porque es con Dios que te vas a ofender, porque la palabra de Dios en esta noche yo he hablado. Hermano, amigo que viste este video, escuchaste, en esta noche también te hago la invitación a que te suscribas a mi canal. Ahí donde dice suscribir, cuando ves este video hay un lugarcito donde dice suscribir. Entonces yo te invito, te animo a que aplastes ahí en la flechita y suscríbete a mi canal para que estés recibiendo todas las prédicas, todos los mensajes y todas las enseñanzas que estoy compartiendo por medio de Facebook y por medio de YouTube. Que Dios te bendiga ricamente, poderosamente y grandemente. Y recuerda que Dios es quien nos bendice y quien nos paga. La palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano y amigo. Oh, gloria a Dios. Chao.